Jero, me interesa más que matarte mucho con lo de Benny Hill. Claro. Que él fue una especie de los primeros, porque nos costaba decir si fue realmente el primero, pero un pionero seguro en sufrir este problema de la cancelación. Esto que yo, es el punto de este bloque. como el primer cancelado, Wok, lo leí en un medio muy masivo, incluso no es un medio ni de derecha nada, no me acuerdo en qué medio lo leí, en qué momento, Bien. pero lo ponían como el primer cancelado de la nueva agenda, no lo pusieron Wok, como que lo maquillaron. Vamos por ese lado. Entonces la cuestión es la siguiente. ¿por qué lo cancelan Benny a él Hill y cuándo? fue el comediante más exitoso en números de televisión de la historia moderna. Bien. O sea, quizás hoy en reproducciones a nivel mundial, solamente Mr. Bean con la televisión satelital y todas las ventajas que tiene, porque Benny Hill transmitió desde el 55 hasta el 91. Pero ahí no te entra 90 Chaplin, años por después. ejemplo, porque es otro formato. Porque es película nomás. Era Cine. película, exactamente, sí. Por eso sí, hay que hacer estas divisiones. Pero también podés contar también el tiempo que estuvo al aire. Porque los tiempos fueron cambiando y el tipo seguía teniendo fama a nivel mundial. Él muere un año después de que deja de transmitir por problemas de salud. Era un tipo que tenía muy malos hábitos. Él es ¿Cuál es mi punto? No es mi punto de hablar de Benny Hill, no, tampoco es tan aburrido el tema. Sino de cancelar a alguien por fuera de contexto, hacer juicios históricos fuera de contexto. Absolutamente ideologizados, y eso te pasa que... O sea, vos querés hablar de los orígenes de la cancelación, digamos, claro, en este sentido. Y Benny Hill es como, vos lo ves como pionero. ¿Qué pasó? Que Mario Bros hizo muchos amigos a lo largo de su historia, y amigos que se los agarró en la infancia, cuando uno es muy emocional. Entonces él hoy puede hacer lo que quiere. ¿Sí? Estoy hablando de medio en chiste, ¿no? O sea, Mario Bros tiene muchos amigos hoy. Entonces pudo hacer una película y todo el mundo la fue a ver, la va a ver igual. Benny Hill nos hizo muchos amigos. Era un tipo solitario. No le gustaban los amigos que te daban la fama, que te decía, vos sos mi amigo. El tipo tenía un solitario, tenía sus amigos, su amigo que era su productor, su representante, y dos amigos más y no tenían nada. Vivía en un departamento, murió en su departamento lleno de libras, pero un tipo que tenía una vida normal. Y está otro tema. Él fue en el 82, apoyó públicamente a Margaret Thatcher. Sí. ¿Cuál era la cuestión? Tenía un humor picaresco. Siempre solían aparecer mujeres en paños menores, pero los paños menores estamos hablando de esa época, que hoy puede estar hasta en un canal infantil, pero sí. Queda muy grande para un canal infantil. Tampoco un canal infantil. No, pero se entiende la... ¿Viste el video que te mandé? Eran vestidos. Usaban unos bombachones que eran un vestido. Claro. Y el tema era comparado con lo que se ve hoy. Lo que hablamos de Bowser recién. Bowser es el villano, hacía las cosas mal, sale perdiendo, lo paga. Benny Hill o los actores o el viejito, todos los que hacían alguna cuestión de acoso hacia la mujer que la baboseaban, sale perdiendo. Claro. Él siempre es el perdedor porque es el que se desubica. Pero tenemos que tener en cuenta que esto es todo un contexto donde el hombre en la segunda posguerra hace todo, sobre todo en la década del 60, 70, revolución sexual, hace toda una exploración de la sexualidad y se vive en una cultura del hedonismo en general. Todos los grandes pensadores tenían una vida de liberación sexual. En ese tiempo ya sabemos que el tabaco... O sea, décadas... 60, 70. Son las principales del hedonismo y la cultura del hedonismo y la exploración sexual. ¿Cuándo fue Woodstock en Estados Unidos? 60 y pico. Ah, claro. Sí. El más grande, digamos, el más famoso. Hubo varios, ¿no? Pero el más famoso sí fue el 60 y pico. Entonces... Está lleno de películas que fueron taquilleras en esa época, que hoy las tenés que buscar realmente muy profundo en aplicaciones como la que vi, la truchada Super Mario, porque hoy nos causarían impresión. Y en ese momento el hombre vivió como su preadolescencia en ese momento. Estaba conociendo las cuestiones sexuales, etc. Entonces tenés tipos como Sartre, que eran unos ídolos más allá de su cuestión de su producción filosófica y teatral, etc. Era un tipo que también hacía gala de su vida sexual relajada. Él, recordando a su pareja que fue para toda la vida, que fue Simone de Beauvoir, que además... teórica del feminismo, para quienes no... Teórica del feminismo, sí. Del segundo feminismo y la más importante de todas, que hasta el día de hoy sigue siendo un referente. Sí, citada permanentemente. Ellos dos hacían gala de su libertad sexual, pero Simone de Beauvoir siempre, constantemente sufría esa situación. Porque realmente Sartre, lo dice Paul Johnson en Intelectuales, Sartre es de todos los grandes intelectuales que he estudiado,
el único que realmente vivía su libertad sexual y nunca golpeó ni tocó una mina porque él realmente creía en la libertad sexual. Y él trataba de... Mírate, Pero, ¿qué le decís por libertad de poligamia, digamos? absoluta. Claro. Pintó esta, sale. Pero sin embargo estaban sale. siempre juntos con... O sea, han estado toda la vida juntos con... Toda la vida de juntos. Beauvoir. Pero no de trampa, digamos. La señora también tenía un tipo. Él le dijo una así. vez a Simone de Beauvoir, le dijo, hay dos tipos de amores que el hombre necesita. El amor necesario, que es la asistencia femenina, que lo arregla, que le dice cómo tiene que escribir, que lo ordena en la vida, que le hace de comer. Y eso le dijo, esa sos vos sos mi amor necesario. Y después está el amor contingente, al que llamaba las periféricas. O sea, todas las que se movían. Acá están diciendo que no es así, que te están contradiciendo. Dicen que estás diciendo cualquier cosa. Que expliquen. Que si No, yo quiero que explique a ver lo que dice, que se desplaye un poco a ver en qué está errado Giordano. No, pero estaban hablando del ¿Estaban hablando de otra cosa? Otra cosa. Listo, perdón. 69 responde la Gus. Creo que... Sí, puede ser. Sí, porque acá no me marca hace cuánto lo mandó y recién lo veo. Mala mía. Bueno, se vivió en toda esa cuestión. Por ejemplo, Hemingway. ¿Sabes qué me hiciste acordar cuando dijiste eso de Beauvoir, que vivió siempre al lado de Sartre? Pero como que siempre, y como que lo justificaba y demás. Me hace acordar tampoco sé la vida de ellos cómo fue, pero estuve en la casa en México de lo que era la de Frida Kahlo. Con... pero eso era mucho peor. Porque eso es una relación también... ahora, digo porque es un símbolo del feminismo, y por eso me hizo acordar, Frida Kahlo es un símbolo del feminismo, y vivió siempre, digamos, ahí a la sombra. Me parece que lo que él está diciendo es que Sartre con la mujer, cada uno hacía la de ellos. Sí, no es lo mismo en ese sentido. Esta otra boluda vivía enamorada de Diego Rivera, que se levantaba la maltrató, todas las minas que había, la fajaba. Sí, Frida Kahlo también hacía de la suya, ¿no? La cuestión acá es que Simone de Beauvoir, hay pruebas de discusiones que contaron testigos, etcétera, que la mina nunca estuvo conforme, que la mina quería no casarse, pero vivir una vida de casamiento. O sea, una vida de pareja. Monogamia. Realmente. Bueno, pero ¿cuál es el punto? Que toda esta idea que surge en la posguerra, este zeitgeist, digamos, del hedonismo, del placer. Ahora, el intelectual, como tenés, no sé, los intelectuales izquierdistas de principio del siglo XX eran utópicos, pensaron en la Unión Soviética, en el comunismo como algo futurista, que nos va a llevar a ser más eficientes, mejores. Tenían valores utópicos y elevados. Mientras que el intelectual promedio de la segunda posguerra ya hace un canto al placer, ¿sí? Al hedonismo. Al corto Entonces plazo. se pasa del héroe, de los relatos de los héroes, al antihéroe, y del control moral que había antes, porque la Unión Soviética de Stalin no iba a hacer marcha al orgullo gay. No salías de tu casa que ya te metían un plomo. Ya sabés que eras gay y te metían un plomo. O sea, no existía esta cosa. Entonces pasamos del héroe al antihéroe como el personaje bueno, y el placer como el centro de todo. ¿Qué pasa cuando dejamos el control moral que nos permite convivir y a veces hacer lo que no nos gusta porque nos toca por convivencia, y vos dejás siempre lugar al capricho? Viene la violencia. Y acá te voy a contar casos, porque quiero tocar literatura, teatro, cine, cómo se vive todo esto y quiénes son esas figuras principales y cómo vivieron sus vidas privadas, que hacían alarde de la libertad sexual y se quedaron lo más grande. Y era un desastre. Y una catástrofe. Por aplicar esas ideas, exactamente. Digamos. Y después se volvieron símbolos como Lilian Hellman del feminismo. Mira, por ejemplo, literatura. Se me viene a la cabeza la trilogía de la crucifixión rosa, que es de Henry Miller. Recontra conocido. Nexus, Plexus y Sexus. Hasta el día de hoy se vende muchísimo. El que lea novelas algo lo va a tener en mente o se va a acordar de Henry Miller porque incluso fue casi autobiográficas eran sus novelas. Y era todo un canto al placer. Y eso es lo que la gente lo consumía masivamente. No era que iban los estudiantes de filosofía y de arte. Hemingway tuvo una vida que vivió cagando a piña a las minas, se gastaba toda la plata y la terminaba pidiendo prestado por todas partes. Él se fue a vivir a Cuba. Vivió en Key West, en Estados Unidos. También. ¿Qué pasa? Que él estaba a salvo porque era amado por la intelectualidad de izquierda y además él había escrito Por quién doblan las campanas. Que si no me equivoco, por eso él gana el Premio Nobel de Literatura. No recuerdo bien, pero estoy casi seguro que le gana.
¿De qué habla eso? De la Guerra Civil Española. Nunca puso un pie, o sea, él estuvo siempre en la retaguardia. El único tipo que escribió en esa época sobre la Guerra Civil ¿No fue Española corresponsal él en la...? eran todos los que se quedaban atrás. El único que se metió en las filas y salió espantado de lo que estaba ocurriendo porque veía que Stalin era el que estaba manejando Orwell. todo. George Orwell. Bueno, pero Hemingway fue como corresponsal. ¿Qué crees? ¿Se ponga a tirar tiros, boludo? Estuvo lleno de los corresponsales. Iban y le mostraban la retaguardia todo hermoso. Qué lindo, como todos los que iban a la Unión Soviética. El único que, por ejemplo, en la Unión Soviética fue y se tuvo que ir rápido porque lo estaban yendo a buscar para boletearlo fue George Orwell también. En literatura, bueno, te decía, tenés a Henry Miller, tenés a Hemingway, tenés a Lillian Hellman. Lillian Hellman fue ovacionada en la década del 70 en los Oscars, también fue... ella tuvo doble fama, porque ella estuvo casada con... ¿cómo se llamó este tipo? Con Hammett. Hammett es el escritor del El Halcón Maltés. Fue una de las novelas más famosas del siglo XX. Un éxito de ventas. Bueno, y ese fue el gran amor de Lillian Hellman, por ejemplo. Los dos. El amor libre. Porque esto salía en revistas, en entrevistas, todo el amor libre. Ahora te voy a hacer un paralelismo. Abierta, etcétera. Hammett, entre otras tantas que están constatadas, en medio de una fiesta, le metió una piña y le quebró la mandíbula a Lillian Hellman. ¿En una fiesta? En una fiesta. O sea, no es que te cierro la puerta y te meto saque. No, en medio de una fiesta le metió la vivió cagando a patadas. Lillian Hellman lo salva a Hammett de una declaración que no hizo al Estado Federal sobre todo lo que había ganado con el Halcón Maltés, que fue una tracala de guita. Y la mina lo termina salvando. Eso de empoderada era lo más esclavo que podía existir. Claro. La mina hablaba de libertad sexual, pero sufría esa situación porque amaba al tipo y lo vivía salvando de todo. Lillian Hellman es la que lleva, en una de sus novelas, se lleva al teatro la primera obra de teatro exitosa que pone al lesbianismo como escena, que era La Hora de los Niños. Bien. Entonces, digamos, yo le estoy hablando de ustedes, a lo mejor no dicen, ¿quién carajo es esta mina? No, el punto estamos hablando de Lillian Hellman, vos preguntás en la historia pop de Estados Unidos cultural y es impresionante, la podés buscar en los Oscars cuando la premian por su trayectoria. Claro, sí. Quizá acá nadie haya leído a Henry Miller, pero es un tipo que es complicado haber escrito en la década del 40 y hasta el de hoy seguir siendo un bestseller. Después tenés... ahí en pantalla está... Mira, ahí la tenés. Van poniendo. Exactamente. Cara de Juden, porque ella era hija de inmigrantes judíos también. Y odiaba a los judíos, como le pasaba a todos esos... Le están felicitando. Como le pasaban a todos... No, es que justamente... Bueno, pasa que YouTube es como muy matemático. Después pide sueldo. Pero es como lo define también, me vuelvo monotemático, Johnson, que él dice, generalmente estos tipos, los judíos que nosotros reconocemos como los malos, eran antijudíos, detestaban su herencia judía, detestaban su religión, el misticismo, etc. Ya lo dije, ya está. En teatro me puse a ver hoy de nuevo, que es un horror, no podía creer que esto salió, porque hoy nos espantamos muchas veces, ¿te acuerdas? El otro día con Pati ustedes discutían si hoy Estados Unidos es decadente, si la cultura es decadente. Bueno, sí. Tenés que ver esta obra de teatro que fue la más exitosa en la década del 60 y 70 y convirtió a Kenneth Tynan como el dramaturgo más importante de las dos décadas. ¿Qué obra? Se llama O Calcuta, que hay una referencia de Apu en Los Simpsons también. Kenneth Tynan, por ejemplo, dijo antes de entrar en O Calcuta, él decía, socialismo debe significar, fíjate lo que es el hedonismo, ¿no? Y cómo se hace esa transformación del utopismo, del hombre virtuoso comunista, al vicioso. Socialismo debe significar progreso hacia el placer. Ese era el fin del comunicado, esa era la frase. Socialismo debe significar progreso hacia el placer. Pasa que era más largo y yo dije, no, saco la otra parte. Fue el primer director literario del Teatro Nacional. Se funda el Teatro Nacional del Reino Unido y él es el primer director artístico. Y esto también pasó en todos los teatros nacionales soviéticos que financiaban a Bertolt Brecht, por ejemplo, el dramaturgo prácticamente más importante de 50 años en el siglo XX. Él iba maquillado andróginamente a las entrevistas y iba a entrevistas, o sea, era una mega estrella, iba a las revistas, todo les sacaba. O sea, eran los tipos que eran ejemplo de celebridad en ese momento. ¿Qué te puedo decir hoy? No sé. Bueno, pero hoy Anya Taylor-Joy, que nos viven quemando la cabeza cuando dice dulce de leche. Claro, sí, bueno. Sí. El tipo así. Se estrenó Calcuta en 1969. Fue la primera obra popular
tuvo 1300 representaciones. No te estoy hablando de repeticiones, ¿sí? 1300 representaciones en diferentes ciudades del mundo y teatros del mundo. Pensé lo que es eso. Y millones de personas la vieron. Fue un teatro, era teatro de revista y estaba armado por sketches. En esos sketches se tocaba temas como masturbación. No sé si se puede decir. Basta. Tampoco nos revienta el canal. Pero entonces no puedo hablar del tema. No, bueno. Sí. Pero me puse a ver hoy uno de los más polémicos que se llamaba Los cubos de madera. Bájamelo, flaco. Los cubos de madera. Quería ver los comentarios. Que hablaba sobre, no sé con qué palabra usar, la defloración. Búsquenlo el significado. Y es un tipo adulto con una nenita vestida de niña y hacen toda una serie. Y termina viendo un acto, un coito no muy deseado, llamémoslo así. Pero vos nada deseado. Que todo esto ocurre en la década del 60 y 70. Donde se escribieron todos los libros que muchas veces condicionan lo que está pasando. Lo que está pasando hoy, eso es cierto. No es casualidad. 60 y 70. Sí, por eso, ¿Sí? Bueno, de Boba, por ejemplo. Pero, sí, Marcuse en qué año escribe también. Sí, claro. Bueno, es 68, recordemos que el 68 es el mayo francés, claro. Por eso, es un nivel que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta y nos espantamos de hoy. No es para no espantarnos lo que estamos viviendo hoy. No, claro. Pero que templemos un poco o tengamos en cuenta lo... No creamos que nunca pasó algo así, digamos. Es horrible. O que eso no tiene consecuencia en el futuro. Realmente vean, si a alguien le interesa esto, vean Los cubos de madera, creo que se llama el sketch ese, lo pueden encontrar en Streamio, en cualquier plataforma. Es horrible. Tiene tintes de... Hay una niña que es uno de los personajes. El tema es sobre defloración. Pero hay temas que tratan, bueno, sí. Tipos de relaciones no convencionales, de las formas más degeneradas y horribles. Pero esto es una niña, actúa como niña, hay cubos de madera gigantes y hay una defloración en contra de la voluntad de la personaje niña, entre otras cosas. Claro, bueno, es un horror la obra. Este tipo, quiero terminar con Tainan. Él intentó ser, bueno, no sé si puedo decir, él intentó ser pornógrafo. En tiempos donde la producción no era masiva como hoy. Entonces él quería pasarse a esta cuestión. ¿Se puede o no se puede la palabra? No, porque se agarraba la cara. Bueno. Él lo intentó, pero no encontró a nadie que le dé pelota en la cuestión cinematográfica para llevarlo al cine. Hacía alarde en todas las entrevistas donde salía, piensen, no sé, en los que vieron en los 90, la revista Viva, hoy no sé, la revista Hola en España. Él declaraba felizmente que se autosatisfacía desde los 11 años. Todo un desafío. Con una sonrisa. Coleccionaba este material explícito desde muy chico. Y eso es un problema que tenemos hoy. O sea, este tipo está quemado porque, entre otras cosas, no hay que ver personalmente. Pero si a vos te empiezan a quemar la cabeza de chico con consumo, te sexualizan desde chico, empezás con este consumo de chico, difícilmente nos salga medio pirucho. Bueno, le encantaba el sado, hacía todo el tiempo referencias a la homosensualidad. Y dijo: el pecado y la perversidad deben ser gozados con culpa. O sea, una cosa. Ni siquiera era ni siquiera el discurso del liberal de sin culpa, no, con culpa. Sí. Y dijo: una pareja. Y una pareja de él lo definió entre otras tantas, pero este quedó registrado. Dijo: trata a las mujeres como una de sus posesiones. ¿Qué es lo que pasa cuando vos te dedicas solamente al placer? El placer es el hedonismo es la exaltación del placer y por deducción la exaltación del capricho personal. Y eso te lleva a cosificar a la otra persona. Lo que cosificar, que tanto dejen los huevos la romana. Fíjense los ídolos que tuvieron. Los ídolos que tenían. Claro, ese es el punto acá. Porque vos estás citando a otras personas que fueron artistas en su época, en los 60, en los 70, muy reconocidos, muy aplaudidos por la izquierda y demás, y que, digamos, las vidas personales, ellos profesaban una cosa y tenían vidas personales que eran desastrosas, catastróficas, por profesar justamente lo que profesaban de construir toda la forma tradicional de familia, de construir la monogamia, de construir todas estas cuestiones. Yo, digamos, todo el ejemplo que vos mencionás, que son casos que yo sinceramente no conozco, la mayoría, digamos, algunos que mencionaste sí, pero otros no. Uno se extraña y cuando busca la biografía dice: loco, claro, como vienen estos tipos y nosotros ni nos enteramos. Claro, por lo reconocido y famoso que era en ese momento. Justamente a los que fueron exitosos y no encajaban, no tenían esa cantidad de amigos que tenía Super Mario,
y pensaban de otra forma, se los aislaba. Mientras que esto decía, che, esto estaba fuerte. Cállense, no nombren a esto, no los nombren, sáquenlo. Es difícil encontrar, o Calcuta, es difícil en YouTube. Pero Perdón, y te interrumpo una vez más. Sí, no pasa nada. No me interrumpo cuando lo estoy interrumpiendo, dijo Churchill. Hoy está catalogado y se sigue reproduciendo O Calcuta en cines para adultos, en teatros para adultos. Ahí tenés, Gerardo. Todavía. Ahí está, mira, que Ricardo. Encima salen los tipos en bola con todo, eran todo peludo, un horror. No, pero está bueno lo que vos marcás porque generalmente, y lo traslado ahora, porque vos estás nombrando grandes artistas de ese momento reconocidos, qué sé yo, y esto me hace acordar un poco el discurso que dio Ricky Gervais. 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 ¿En qué premios era? No era Creo que era Globo de Oro. Globo de Oro o algo por el estilo. Donde pasa al frente, Ricky Gervais es un actor y es humorista. Y pasa y dice, bueno, ahora le van a dar los premios, hace todo un discurso, se ríe de varios de la gente de Hollywood que está sentada ahí enfrente a él. Y lo que dice es, no pasen acá. Y en un momento su discurso, que es histórico, fantástico, búsquenlo, porque encima está subtitulado, y busquen ese discurso de Ricky Gervais, dice, no pasen acá ahora a dar lecciones de vida, porque sus vidas son un desastre, le dice, como no vengan acá a darnos lecciones de cómo vivir y demás, porque su propia vida es un desastre. Y es eso que estás marcando vos, o sea, cuando hoy pasan al frente a recibir un Oscar y te quieren decir un tipo que gana millones en X país de Estados Unidos, te quiere marcar a vos cómo vivir tu vida, que no tiene nada que ver el país donde vivís, ni tu cultura, y encima que sus propias vidas son desastrosas, porque se divorcian, en promedio deben tener 3 divorcios cada uno, si agarramos un promedio, sí o sí, no sé qué pareja dura en Hollywood. Las relaciones con los hijos son un desastre, los hijos después terminan drogadictos. Hemingway fajaba todas, a Lillian Hellman la fajaron. Kenneth Einstein, no nos vamos a meter en su vida porque ya se entendió. Incluso que una de sus parejas declaraba que el tipo ni siquiera cumplía la palabra clave. Viste que como hasta acá llegamos con los Osado y hasta acá se terminó. Y el tipo era como que raro. Bueno, pero lo que voy es que hoy vas a algo más actual, digamos. Si vos lo trasladas hoy, pasa exactamente lo mismo. Porque se le da micrófono, obviamente, a esta gente. La gente los admira porque lo ve en películas, porque actúan bien. Capaz. ¿Y hasta dónde juega el parámetro de tienen guita? Entonces eso te da cierto respeto. No sé si... Bueno, es que la gente admira a los millonarios, eso es cierto. Eso es lo que te quiero pero además lo admiran porque los vieron actuar en determinadas películas. Debe ser perfecta, mirá la casa que tiene. Sí, claro, exacto. Mirá la casa que tiene, mirá el yate que tiene. Y la gente quiere ser como la celebridad, digamos. Esa es la definición de celebridad. De economía, ¿no? Porque sí. Pasa que vos te identificás, lo que afecta a la gente es el contenido, lo que fue en el siglo... vayamos muy atrás, en las guerras civiles, te estoy hablando del siglo XVII, en la guerra civil inglesa, el teatro jugó una parte impresionante. Sí, claro. El teatro en la guerra civil inglesa tuvo una parte determinante a la hora de influenciar contra el rey, o sea, a favor del parlamento. Después, en el siglo XIX, el teatro agarra una marcha imparable ya. Incluso la primera obra feminista, realmente feminista, fue La Casa de las Muñecas. También lo pueden ver en YouTube, Teatrix, etc. Que era de un quemado de la cabeza reprogre noruego. También se puede ver ahí. Bueno, voy siguiendo y te termino con estos ejemplos. Así terminamos con si quieren seguimos el debate. Tenemos otro caso claro. Tiene que conocer a Nabokov. Yo no puedo creer que no conozcan a Nabokov y a Lolita. No, Lolita, la novela sí. Lolita de Nabokov. Lolita de Nabokov es una novela que se ha hecho se lo ha pasado más de una vez a cine. La última fue súper premiada y tuvo a tipos de la talla de Jeremy Irons. Es de la década del 80 la película. Y es la relación de una persona adulta con Lolita, que es una chica que tiene 14 años. Para peor. Está bien, el tipo es medio como bobo, como que no entiende la sexualidad, y la chica la tiene clarísima. No, pero además que es la hija de la pareja de él, digamos. Exacto, o sea, exacto. Todavía. Sí. O sea, cuando vos buscás sobre Nabokov, queda a cargo de ella, como tutor legal. Yo busqué, por ejemplo, ahí está, mira, ahí tenés a Lolita, con Jeremy Irons. Está re linda Lolita. Porque claramente no tenía 14 años. Menos mal que aclaraste, menos mal que aclaraste. No, porque además tenés escenas que no las podría haber hecho una chica de esa edad. Sí, es fuerte. Bueno, eso lo de Nabokov yo lo terminé. Pasemos al cine, por ejemplo. Rainer Fassbinder tenía que ser... Pero perdóname, esto primero fue una novela
Esto fue una novela. Costaba mucho conseguir en algunos países porque evidentemente no se dejaba que ingrese al país. Los primeros años, después. Y había tanta demanda que la gente la terminaba contrabandeando. Porque por eso te había digo. mucha demanda de leer esta novela, más cuando te lo ponen como tabú. ¿Esto qué año, más o menos? No, el libro se escribió mucho antes. El libro es mucho antes. 60 y pico, No recuerdo si me pueden chequear ahí. ¿Pero era recontra popular así o se popularizó tanto con la película? No, todo lo contrario. No, el libro ya. No, el libro y hasta el día de hoy sigue siendo un bestseller. Lo ubico, sí, pero yo no sigue sabía siendo un bestseller y va a novela clásica, no va a su novela erótica ni nada. Claro. Y te lo piden. Eso le siguen tu rol de librero. Una vez un jefe me dijo, che, me armale un poco. No me dijo que no, porque obviamente, porque vino una chica de haber tenido, no sé cuánto habrá tenido en realidad. Poner que habrá tenido 12 años. Dice que le quería llevar, le digo, mira, le digo, Lolita no es un contenido, necesito que venga un mayor para vendértela. Claro. Y tu jefe te dijo como... Sí, no, pero mi mamá me deja. Yo necesito que venga tu mamá, porque esto tiene contenido, o sea, tiene contenido que no es para menores. Pero si no está en el sector... No y no, Heather. Y encima me mintió, me dijo que tenía que, no sé... No, me dijo, alto vendedor, Giordano, voy a cumplir tanto. Claro, como no... No, por eso tratan de que no salga al salón directamente. No, pero estuviste tienen ahí. Y dice, ay, porque a mí me encanta Piña Miar. A mí me parece una cagada realmente. Pero estuviste perfecto ahí en esa situación. Sí. Yo siempre. Yo lo apoyo. 50 sombras de Grey, nunca se la vendía a todas las que le veía cara de nena. ¿Cuántos años tenés? Real cahuete, pero bien. After se pone en juvenil y lo consumen chicas preadolescentes. Y es una novela pornográfica para adolescentes. Uy, otra vez dije la palabra buena, no sé. Bueno, ya está, cerralo acá. Digamos que vos no te rajan de ahí porque tenés muchos años y no les conviene nomás. Porque siempre cité el caso, una librería de Río de Janeiro lo obligaron a poner es más barato en zona para ahí, adultos a 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey es una novela pornográfica. Es pornografía llevada a la literatura. Fin. No tiene otra vuelta. No le busques otra beta. Bien. Además que todas las feministas le hicieron éxito, o sea, porque la que se pone el pañuelo y todo, la fueron a ver. Y son las primeras que compraron la novela. Sí, la recascaba la mina. También le firmó un contrato y lo llenó de guita. Que es más o menos lo que a ella les gusta. El hedonismo, guita, todo lo que es. Bueno. Querés citar el caso en cine, que fue Rainer Fassbinder, que viene de un país horrible, de donde provienen tus ancestros, Alemania. Su película más conocida fue El Mercader de las Cuatro Estaciones. Es un veterano, me puse a verla también, es un veterano de la Segunda Guerra que no encuentra, el punto es que él vuelve y no encuentra su lugar en el mundo. Es medio depre y todo el tiempo vos ves en la película cuál es el sentido, la búsqueda, no te lo dicen tan claramente, no es como ahora, porque antes la gente, antes del cine aunque sea... se llevaban mensajes subliminales. Sí, ahora es todo muy explícito. Y el que era crítico, él sí te hacía la crítica literaria, te la subía al diario y él sí te la interpretaba. Y es una película tristísima, porque ninguno, y todos son villanos y todos son pobres al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es toda una problemática que surge en todos buscando el placer. El sexual, el del dinero, y nunca es suficiente, y más placer y más dinero. Entonces tenés... la esposa que en realidad primero el tipo la faja, pero después la mina termina siendo mala porque descubrís que cuando el tipo estaba en la guerra lo pasaba, le había hecho 40 metros de cuerno, y después le termina con uno de los que eran los amantes, termina metiéndolo en el negocio y ese le termina dando más plata a ella. Claro, es realmente horrorosa la película. Y en realidad vos si la ves decís, ay, pobres, es la sociedad la que los hace así. En realidad eran ellos. Ellos eran unos superficiales, unos snob, que lo único que les gustaba era la plata y revolear sexo deportivo para todas partes. Y eso es la película. Fue nominada a Mejor Película de Habla Extranjera. ¿Para qué año? Para los Oscars. ¿Qué año? Más o menos. La película es y la película es del 70 y algo. O sea, no hiciste bien la tarea, digamos, pero más o menos. Realmente no pensé que vos me ibas a hacer esa pregunta, no la creí. No, pero es para contrastar, digamos, porque vos el punto es Esto ese. es década del 70. Bien. Pero década del 70. Además por los colores. Sí. Ya lo ubicaste. El tipo sí, obviamente, vos si analizás un poco la película y te gusta el cine, ves que el tipo, la fotografía es linda, las escenografías son lindas, muchas cosas. Y otras son horrorosas, por ejemplo, no para de haber primeros planos a la nenita, la hija de él, que se le ve la bombacha. Una nena que tenía 8 años, como una locura. Ganó el premio de la crítica del Festival de Cannes, de los más importantes. Hoy quizá ustedes no lo conocen, pero antes el Festival de Cannes era muy importante. Sí, es recontra conocido. Pasa que los Oscars terminaron. Ya nos trata de demasiado ignorante de Giordano. No, bueno, pero antes
el cine europeo tiene mucho más peso de lo que bueno, hoy hay un resurgimiento. Sí. Pero se ha hollywoodizado, digamos. Sí. Hoy los Oscars son lo más importante. Sí. En cambio, antes había un peso muy grande. Ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín. Bueno, eso, de los alemanes se puede esperar cualquier cosa. Y él la definió la película como una búsqueda de la identidad y el placer en un mundo que lo rechaza. Obviamente fue uno de los militantes, como el otro que te nombré, que buscaba siempre subsidios estatales. Como todo esto, como Bertolt Brecht, etcétera, que vivían apalancados para como pasa hoy, ¿no? Su basura, sí, exacto. Difunden basura gracias a que lo financia el Estado. Y se vuelven también propagandistas de un Estado también. Claro. Jero, me queda un minuto. Te voy a pedir que vayas redondeando. Después tiene otra cosa que se puede comparar con la feminista, bachista esto. Volverse feo es una forma de aislarse, es un bastión contra toda forma de afecto. Esa es su frase de él. Y en su última película, que es el 76, obliga al actor principal a actuar merqueado. Ah, o sea, ¿sí? porque él era adicto a todas las drogas y lo obliga al actor, porque él decía que la droga lo iluminaba y lo hacía... Estos son los grandes ejemplos entonces de algunos de los artistas más... gente que no fue cancelada. Sí, y de los artistas más aclamados. Todo esto que estoy hablando, estos tipos eran primera plana. Claro, no solo fueron cancelados, sino en los 60 y en los 70. Prestigio social. Creo, como decía hace un rato, que eso, por la época en que vos describís que pasó esto, tuvo y tiene consecuencias en muchas cosas culturales que hoy todavía sufrimos. Muchos libros de cultura general se han escrito ahí. Me cierro un poco más. Lo último que te quiero preguntar antes de cerrar. Perdón, quiero cerrar esta parte descriptiva que ya me queda re poco. No, que se va a decir todas las películas que hizo el pero el tema es el siguiente. Cuando él muere, presumiblemente, se lo tapó supuestamente, muere de sobredosis. Justo se estaba dando el Festival de Cine de Venecia, otro de los más importantes en la época. Le hicieron un homenaje luctuoso donde, recuerden, los carnavales de Venecia se usaban las máscaras. Bueno, se hizo toda una mascarada luctuosa. O sea, con el pico ese largo, que se representa el luto. O sea, realmente tenían fama muy, muy grande. No, está. Pero... Era amigo de Andreas Baader, que no sé, tampoco capaz que acá no lo van a conocer. Andreas Baader pertenecía a la fracción del Ejército Rojo, que fue la banda terrorista más importante de Alemania Occidental. Comunista. Es un dato completamente irrelevante. Vamos a cerrar porque ya está yendo. Pero entonces, esta cuestión, ya estamos terminando, man. No, pero falta un tema y así que te lo cierro. Tus padres. Y esto se da en todas cuestiones de otros tipos que son santos laicos hoy. Sartre en La náusea dice: cada una de mis teorías fue un acto de conquista y posesión. Conquistar a una mujer es casi como conquistar a un animal salvaje y llevarlo a un estado de igualdad con el hombre. Y esto que te reitero de la violencia, que fue parte del hedonismo como una expresión, porque el placer lleva a eso directamente. Sartre también dijo: cuando la juventud se enfrenta a la policía, nuestra tarea no es solo mostrar que los violentos son los policías, sino también unirnos a los jóvenes en la contraviolencia. Eso lo vuelve un concepto él. ¿Sí? ¿Se entendió la idea de hedonismo, placer?